Bienvenidos de nuevo al Centro Imaginaria y gracias otra vez por acompañarnos en este congreso. Lo digo porque hay personas, veo caras nuevas que no han venido esta mañana. Por eso quiero contarles que estamos celebrando un congreso de filosofía para la vida cotidiana. Vamos a empezar ahora la primera ponencia de la tarde. Bueno, antes me gustaría explicarles, porque creo que todos han encontrado en su silla un papelito, y es simplemente por si alguien desea recibir el resumen de las ponencias, aparte de información de las actividades del centro y demás, pues puede dejar su correo electrónico, su nombre y su teléfono. Después al final se lo recogeremos. También recuerdo que pueden escribir sus preguntas según escuchan a los ponentes y al final de las exposiciones las pasaremos también a la mesa. Bueno, pues la ponencia que viene a continuación se llama Aportes de la filosofía en un mundo de crisis y bueno, yo creo que va a ser muy interesante porque la palabra crisis en estos tiempos es de las más pronunciadas, creo que desde un punto de vista tal vez un poco negativo, un poco angustioso, y seguro que nuestro ponente nos va a dar pues, una pequeña esperanza, unos indicios de cómo gestionar este tipo de situaciones. La ponencia corre a cargo de don Juan Arrada Lozano, experto en comunicación, que además tiene la gran responsabilidad de dirigir este centro, el Centro Imaginaria de Alicante, al que dedica todos sus esfuerzos como voluntario, coordinando un numeroso grupo de especialistas en proyectos de voluntariado cultural, medioambiental, acción social y actuación en emergencias. Escritor e investigador, dicta asiduamente cursos y conferencias, colabora en varias revistas y publicaciones y tiene en su haber cientos de artículos editados y miles de fotografías producto de sus numerosos viajes. Participa habitualmente en programas de radio y televisión y también actualmente ejerce su labor de difusión desde Onda Cero como colaborador en el programa Alicante en la Onda, con Luz Sigüenza, que pueden ustedes escuchar los miércoles a la 1 de la tarde, ¿no? Todos los miércoles. Bueno, además de eso, pues también es un gran ejemplo para todos los que formamos parte de este centro, que tenemos la fortuna de tenerlo como maestro en este camino filosófico. No sé si él tiene la misma suerte con nosotros, pero pues nada, cuando quieras, Juan, muchísimas gracias. Muchas gracias, Marco. Pues la verdad es que no solo es una suerte, es un privilegio el dirigir este centro, porque poder contar con la buena voluntad, que en definitiva es lo que define a un voluntario. Un voluntario le define la buena voluntad, la voluntad de querer transformar el mundo en el que vive, y a la par que transforma el mundo en el que vive, pues se produce una extraña alquimia que hace que nosotros también nos transformemos y nos hagamos mejores. Y poder contar con la buena voluntad de tantas personas que colaboran en este centro, no es solo un placer, realmente es un privilegio que no sé si tengo... no sé si soy merecedor de ello o no, y si lo hago bien o no, pero sí que es cierto de todo lo que decía Mar, que pongo en ello pues todo mi esfuerzo y todo mi tiempo, porque creo que es fundamental que todos nos comprometamos a intentar cambiar las cosas en la medida de nuestras posibilidades. La verdad es que cuando me propusieron hablar de los aportes de la filosofía a un mundo en crisis, yo lo primero que pensé fue, madre mía, otra vez la crisis. Si estamos todos saturados, si no hacemos más que hablar de la crisis. Y en cierta medida, yo creo que parte de la sensación de crisis que tenemos es que alimentamos la idea de crisis hablando una y otra vez de que estamos en crisis, de que como estamos en crisis, como María Dolores nos contaba hace un momentito, con un cuento muy simpático que nos ha relatado en privado, pues uno termina convenciéndose de que está en crisis, y como está en crisis no puedes hacer nada. Yo creo que en cierta medida lo que más caracteriza a esta crisis es la sensación de impotencia que se ha aferrado a todos nosotros, y la sensación de que sea lo que Dios quiera, porque no podemos hacer nada por nosotros mismos y ya veremos a ver qué es lo que pasa y cómo salimos de esta. Yo no estoy de acuerdo con esa visión, evidentemente, y creo que la filosofía tiene muchas cosas que decir en ese sentido. De hecho, todos hablamos constantemente de cómo vamos a salir de la crisis, pero desde una actitud filosófica tal vez deberíamos empezar a preguntarnos sobre cómo hemos llegado a esta crisis. Porque si queremos salir de la crisis es evidente que tendríamos que empezar a pensar cómo hemos llegado aquí.
y a lo mejor no nos sentiríamos tan impotentes, podríamos encontrar más puertas abiertas que las que imaginamos. Yo creo que estamos errando la búsqueda, nos empeñamos en buscar soluciones a una crisis económica, y es probable que las raíces de esa crisis económica sean muy anteriores a la propia crisis económica, tenga más que ver con nuestro modelo civilizatorio, con nuestros valores culturales, con nuestra forma de vida, y lo que tenemos que revisar es precisamente si lo que estamos haciendo es correcto o no, que es en definitiva lo que debe hacer un filósofo. Esto es lo que debo hacer, esto es lo correcto, esta es la forma de vida que queremos llevar, hacia dónde va mi propia existencia, hacia dónde va el mundo en el que vivo, esto es lo que quiero hacer, y a partir de ahí tal vez tendríamos que empezar por responder esas preguntas, antes de plantearnos salvar al mundo en lo material, en lo económico, y en definitiva, bueno, podríamos salvar al mundo en lo material, en lo económico, pero ¿qué más nos va a dar salvar al mundo en lo económico, en lo material, si decaen los valores morales, intelectuales, espirituales, si en definitiva carecemos de una psique templada, de una mente esclarecida para enfrentarnos a los problemas y resolverlos? Estamos esperando que las soluciones vengan de fuera. Y a lo mejor lo primero que tendríamos que aceptar es que las soluciones no van a venir de fuera, las soluciones a lo mejor tenemos que empezar a buscarlas dentro de nosotros mismos. Hay cierta tendencia muy humana y muy natural a echar las culpas a otros. Es decir, echamos las culpas a otros y, bueno, pues así en cierta medida también esperamos que las soluciones las aporte otro. Yo he visto pues, muchas manifestaciones que constantemente se están repitiendo y que gritan eslogans del tipo pues, no nos representan, estos políticos no son los que yo quiero para dirigir el país en el que vivo. Bueno, todo esto sería motivo de un análisis muy complejo, porque el mundo se ha vuelto muy complejo. Pero lo cierto es que aunque varios miles de personas se manifiesten por la calle y hagan mucho ruido enseñando pancartas y diciendo que los políticos no nos representan, lo cierto es que son los políticos que nosotros elegimos, que los elegimos una y otra vez y que además los volvemos a elegir en mayoría absoluta en muchas oportunidades, con los que realmente no nos representan. A lo mejor, en cierta medida, tenemos lo que nosotros mismos hemos sembrado, cosa que también es muy filosófica, el pensar que nuestra forma de actuar, nuestras decisiones, pues determinan unas consecuencias que después repercuten sobre nosotros mismos y sobre nuestras vidas. Es evidente que podemos responsabilizar de la situación que vivimos a políticos, a banqueros, a empresarios y a todo el que queramos echarle la culpa. Pero no podemos evitar tampoco pensar que un cierto grado de responsabilidad de lo que sucede también la tenemos todos y cada uno de nosotros, puesto que nosotros hemos elegido una forma de vida, hemos elegido unos valores, consumimos, creemos bueno, pues en una felicidad que nos han vendido sobre la base de comprar muchas cosas, de tener una seguridad fundamentada sobre todo pues en la economía, en tener un trabajo, unos recursos que me permiten cierta tranquilidad, poder salir a divertirme, poder comprar cosas que a lo mejor ni siquiera después tengo tiempo para utilizar, pero que las necesito comprar porque me las están enseñando por la tele, mi vecino además las tiene, y si mi vecino las tiene, bueno, las voy a tener yo, o sea, y si los demás compran todas esas cosas que son la última moda y el último juguetito electrónico con el que vamos a poder hacer todas esas cosas tan divertidas y que tanto nos gustan, pues cómo yo no voy a ser igual, ¿no? Y nos amoldamos a una forma de vida, a una cultura que tal vez no hemos reflexionado suficientemente y tal vez no hemos elegido por nosotros mismos, sino que simplemente nos ha venido impuesta. Es así como es la sociedad, y como yo tampoco puedo vivir aparte de la sociedad, pues me amoldo a lo que hay, pero me amoldo sin pensar realmente si esto es lo que yo quiero y si esto yo estoy de acuerdo con ello y es lo correcto. Se trata, por lo tanto, de intentar descubrir cuál es nuestro papel en esa sociedad.
Antes, hace un ratito, Joan Méndez estuvo hablando sobre el mito de la caverna. Yo no voy a describir el mito de la caverna, pues seguramente muchos de ustedes lo conocen, pero yo creo que desde Platón hasta nuestros días es muy fácil identificar la sociedad y sobre todo la sociedad de consumo en la que vivimos nosotros con la caverna platónica, en la que todos vivimos un poco engañados, imaginando que esas sombras, ahora hablaríamos de esas luces de neón, ¿no?, que brillan en la oscuridad de la caverna, pues son la única realidad que existe, y nosotros, encadenados a nuestros bancos, pues nos imaginamos que la única posibilidad de vida que tenemos es la que nos están presentando los amos de la caverna. Que hay amos de la caverna, yo creo que cada vez me resulta más evidente. Es decir, nosotros elegimos a unos representantes políticos, pero esos representantes a su vez tienen que rendir cuentas, pues, ¿a quiénes? Pues seguramente me imagino que a todo el que tiene dinero, por supuesto, los grandes poderes, los grandes bancos, los grandes medios de comunicación, armas, medicinas, drogas, capital. La verdad es que son tantos los poderes que el poder político en realidad se convierte en un elemento más en lista con todos esos poderes con los que tienen que negociar. Así que hasta qué punto realmente los que vemos que parece que mandan son los que mandan, y no hay en la sombra un poder mucho más poderoso que el de aquellas personas a las que nosotros elegimos con nuestros votos. Esto probablemente también debería hacernos reflexionar. Es evidente que el mundo, por lo complejo que es y por lo difícil que es de entender, no siempre aparece claro ante nuestros ojos, y a veces preferimos un poco vivir engañados en la idea de que, aunque seamos esclavos encadenados a los bancos de la caverna, mientras nuestras cadenas sean de oro y yo esté calentito aquí en la caverna sin necesidad de tener que preocuparme demasiado porque tengo mis necesidades más o menos resueltas, me lo paso bien, estoy calentito, en realidad tampoco es que peligre mi vida. Bueno, pues oye, pues, mientras se vayan enriqueciendo los demás y a mí me dejen tranquilo, pues que se enriquezcan, ¿no? A mí me es un poco lo mismo lo que pase alrededor de mí. Claro, ¿qué es lo que ha sucedido con la crisis? Que esas cadenas de oro que nosotros habíamos aceptado con tanta alegría, pues han revelado su faz oculta, y todas esas cosas maravillosas que hemos comprado con nuestra Visa Oro, ahora resulta que las tenemos que pagar y que no tenemos dinero para pagarlas. Toda esa diversión fantástica del derroche con el que hemos vivido durante todos estos años empieza a pasarnos factura, y nos damos cuenta de pronto con que ahora somos auténticos afectados por la crisis, que vemos peligrar nuestra forma de vida y todas esas cosas maravillosas que nos habían prometido y con las que nosotros habíamos construido una felicidad completamente artificial. Las cadenas de oro dejan de ser de oro, se les va el brillillo exterior que en realidad solamente era una pátina, y nos damos cuenta de que tenemos un hierro atado al tobillo con el que no podemos convivir porque empieza a hacernos daño y empieza a hacernos heridas, y ahora ¿cómo vamos a liberarnos de esto? En donde que antes resultaba tan placentero y que antes resultaba tan extraordinario, este mundo moderno, lleno de tecnología, de comodidades, de diversiones, esta especie de parque temático que habíamos construido para vivir siempre en el esplendor y en la plenitud. Tal vez el problema ahora es que nos acordamos de Santa Bárbara cuando truena, ¿no? Decían la gente del pueblo, ¿no? Nuestros abuelos, con esa sabiduría que caracterizaba a la gente antigua. Pues es verdad, nos acordamos ahora que somos víctimas de esa misma crisis, de que hay cosas que nos duelen, y yo en este sentido creo que sí que deberíamos asumir una actitud completamente filosófica, siguiendo las enseñanzas del Buda. Yo me atrevería a decir que el dolor es vehículo de conciencia, y que cuando algo nos duele lo que debemos hacer es reflexionar sobre lo que está funcionando mal, porque si nos duele es como el que siente un dolor de muelas, ¿no? No puedes eludir el dolor de muelas. Si te duelen las muelas es porque hay algo que está picado y que tienes que curar, tienes que tratar, tienes que reparar para que deje de dolerte, porque si no además se te va a convertir en una infección que va a acabar destruyendo el organismo entero, incluso si no la trato suficientemente bien. Y lo mismo pasa con cualquier tipo de dolor. Todo lo que nos hace sufrir es una llamada de atención sobre las cosas que tenemos que cambiar. El problema es que los cambios nos asustan, y por eso cuando hablamos de crisis automáticamente, prácticamente
casi inmediatamente nosotros identificamos la crisis con cosas que son dolorosas, sufrimientos, pérdidas, y el valor propio de la palabra crisis desaparece, ¿no? que en realidad significa cambio. La palabra crisis, la raíz etimológica de la palabra crisis es cambio, estamos hablando de un cambio. Lo que pasa es que estamos hablando de un cambio que implica muchas cosas diferentes, es una especie de multifaceta, es una multicrisis que no solo afecta a lo económico, sino que va a afectar a lo moral, va a afectar a nuestra forma de vida, va a afectar, son cambios históricos, estamos viviendo probablemente la necesidad de transformar muchas cosas que hasta ahora pensábamos que eran inamovibles y que a lo mejor pues resulta que han tenido un periodo de vida determinado y ahora nos tenemos que empezar a plantear otras nuevas, a ver qué se nos ocurre. Bajo este punto de vista, la crisis adquiere una faceta filosófica en la medida en que nosotros empezamos a preocuparnos por qué es lo que debemos hacer realmente para construir el ser humano que queremos construir y el mundo que queremos construir. Yo empezaría, para introducir algunos elementos prácticos, yo empezaría por plantear que empezásemos a pensar no tanto en la sociedad y empezásemos a pensar más en el ser humano. Es decir, en vez de repetir tanto que la sociedad está en crisis, que el capitalismo está en crisis, que la economía está en crisis, ¿por qué no empezamos a pensar en el ser humano, en mí mismo? Como decía antes, podemos intentar trabajar por hacer que la economía se recupere y el capitalismo prospere y que podamos seguir comprando todas esas cosas fantásticas que nos han estado entreteniendo durante tanto tiempo. Pero si el ser humano mismo no se transforma, la alegría nos va a volver a durar 4 años más y de nuevo vamos a encontrarnos otra vez en la misma situación. Hay que tener en cuenta de que esto que hemos vivido, que estamos viviendo nosotros ahora, no es la primera vez que ha sucedido en la historia. Entenderéis que crisis las ha habido cíclicamente, las hay cada cierto tiempo, cuando la necesidad aprieta y la sociedad tiene que cambiar su rumbo para iniciar otro camino en otra dirección, y que esto es algo natural, forma parte de la necesidad de evolucionar, tanto como individuos como sociedad. Si queremos una sociedad mejor, yo me voy a aferrar de nuevo otra vez a una idea platónica, tenemos que empezar por imaginar un individuo que también sea mejor. Si queremos construir un Estado, necesitamos empezar por construir un individuo. Si queremos un Estado justo, vamos a necesitar ciudadanos que piensen en la justicia y no solo en su propio beneficio. Vamos a tener que cambiar muchas cosas en ese sentido. Nuestra sociedad, como os decía, se ha vuelto muy compleja, pero también se ha vuelto muy taimada. Antes, cuando nos enfrentábamos a las injusticias, pues a lo mejor era más fácil, pues por ejemplo, enfrentarte a una tiranía. Un tirano representa todos los males del mundo, ¿no? Si yo tengo ahí la figura clara del enemigo contra el que tengo que luchar, pues muy fácilmente se aunan esfuerzos y todos vamos a por el tirano, ¿no? Que es la representación del mal. Pero en una democracia, donde todo está permitido, donde en realidad tú tienes libertad para hacer cualquier cosa que te apetezca hacer y nadie va a coartar tus opiniones ni se va a cuestionar tus acciones, ¿quién es el enemigo? Es decir, ¿contra quién vamos? Evidentemente no vamos a ir contra el gobierno. ¿Y el gobierno quién es? ¿El pobre funcionario que está ahí detrás de una ventanilla? No, hay que ir contra el capital, contra los bancos. ¿Y a quién nos enfrentamos? Al empleado que está ahí en su mesa de oficina. O ya no os quiero decir más si las protestas se las tienes que dirigir a la telefónica y lo que te encuentras detrás del teléfono es una maquinita que te va contestando y que te va poniendo nervioso para que tú al final digas, bueno, ni protesto ni nada, me conformo y mejor que me quedo como estoy porque que me pille la cosa así que es preferible a cualquier otro cambio. Nos conformamos con lo peor, con tal de no, con lo malo, perdón, con tal de no caer en lo peor. Y esa es una actitud pasiva en la que todos nos hemos instalado. La manera a través de la cual los amos de la caverna han intentado
dominar y asustar y controlar las masas siempre ha sido el miedo. Es decir, en una tiranía probablemente el miedo es el miedo a la muerte, porque si tú protestas va a venir alguien y te va a pegar un palo, o te va a arrestar, o te va a privar de la libertad. En una democracia como la que nosotros estamos viviendo, con tanta corrupción y con tantos problemas, ahora no le tenemos miedo a la muerte, simplemente le tenemos miedo a todo. Es decir, le tenemos miedo a no ser reconocidos, a no conseguir trabajo. Si tenemos trabajo, tenemos miedo a perderlo. Tenemos miedo a no cumplir con nuestros deseos, a no alcanzar nuestras aspiraciones. Si tenemos un piso, Dios mío, más vale que pague la hipoteca, porque si no, sí, mucha libertad y mucho meter la papeleta dentro de la urna, pero ¿de qué me va a servir eso cuando venga la policía a mi casa y me eche porque no he pagado la siguiente cuota al banco? Y todos vivimos atemorizados, completamente atemorizados. Pero ¿contra quién dirigimos nuestras iras? Podríamos pensar que salimos a la calle, nos manifestamos y entonces ya sí hacemos presión. Pero es que los amos de la caverna son tan taimados que ya incluso eso lo han previsto. Y las manifestaciones se han convertido en una forma a través de la cual los gobiernos crean cauces de desahogo de las masas para que saliendo a la calle, pataleando y gritando, pues así tenemos la sensación de que realmente estamos haciendo algo, después nos vamos a tomar unas cañas y en realidad no cambiamos tampoco absolutamente nada. Hay muy pocas cosas realmente que cambian después de que la gente se manifieste. ¿Qué tenemos que pensar? ¿En una gran revolución? Bueno, es algo impensable. O lo que os decía antes, ¿no? Virgencita, que me quede como estoy. ¿Me voy a arriesgar lo poco que tengo por algo que es un sueño seguramente quimérico e imposible? Pues no, ni me lo planteo siquiera. Además, le doy la razón a las personas que no se plantean una gran revolución, porque históricamente se ha demostrado que las grandes revoluciones tampoco han solucionado nunca nada. Es decir, hemos tenido toda clase de revoluciones, la Revolución Francesa, la Revolución Rusa y antes que eso, montones de ellas. Pero, ¿qué cambiaron realmente? Bueno, cambiaron a unos que mandaban por otros que mandaban y las banderas cambiaron de color y cambiaron los regímenes, pero si no cambiamos al ser humano, tampoco cambiamos nada, no mejoramos absolutamente nada. Por lo tanto, lo que de verdad tendríamos que empezar a pensar es que la verdadera revolución está en el propio ser humano. Tenemos que empezar por cuestionarnos nuestra forma de vida, lo que queremos, nuestras ambiciones, nuestros deseos, qué queremos construir. Y para esto la filosofía es fundamental, puesto que la filosofía nos da los cauces necesarios para poder plantearnos realmente que el sufrimiento, las experiencias y las cosas que estamos viviendo se convierten en algo útil, que nos permita verdaderamente construir sobre unos cimientos firmes. Para eso es importante que nos demos cuenta de la importancia que tiene el individuo, como os decía antes. Nos han hecho creer que debemos conformarnos con la situación como está, porque nosotros no podemos hacer nada, y que como no podemos hacer nada, mucho mejor quedarnos quietos y callados a intentar cambiar las cosas. Pero eso también forma parte de los argumentos de los amos de la caverna. El ímpetu juvenil, por lo menos cuando yo era joven, era el de cambiar el mundo. Todos hemos soñado alguna vez cambiar el mundo. Y yo creo que aún los jóvenes hoy en día sueñan con cambiar el mundo. Simplemente a lo mejor no les damos la oportunidad necesaria para que se expresen y tenemos una tendencia muy fácil, los que ya somos bastante más mayores, a hablar de la juventud con ese tono despectivo de quien parece que hay estos jóvenes ociosos que no hacen nada, yo sí que hacía cuando era joven. Y ese es el típico argumento de la gente vieja que cuenta sus batallitas de cuando él estaba en la guerra. Cuando en realidad la guerra se está librando aquí y no le damos la oportunidad a los más jóvenes probablemente de hacer lo que podrían hacer, simplemente porque nosotros mismos nos hemos convertido en un cómplice más de la maquinaria, en una parte más de esta vorágine consumista y devoradora de sueños en la que hemos convertido nuestra sociedad actual. Es importante, es muy importante que recuperemos esa capacidad de soñar y que empecemos por soñarnos a nosotros mismos y soñar el mundo que queremos construir, y que empecemos a creer de verdad en que el ejemplo individual puede ser lo suficientemente poderoso como para crear un efecto
un efecto contagiador, gracias al ejemplo que aúne a muchas otras personas que seguramente sienten lo mismo que sentimos nosotros y sueñan lo mismo que soñamos nosotros. Yo empezaría por aceptar que nadie va a venir a resolvernos los problemas que tenemos. No esperemos que sean los políticos los que vengan a resolvernos los problemas, porque aceptémoslo, los que tendrían la capacidad y el poder necesario para cambiar las cosas y resolver las cosas son los mismos que se benefician de la situación de crisis en la que estamos. Con lo que es imposible que la persona que adquiere un beneficio de la situación de crisis cambie su propia situación de privilegio para buscar un bien común que pues implicaría la pérdida de sus propios privilegios. Yo sé que esto es muy duro reconocerlo, pero yo creo que todos nos vamos dando cuenta, más o menos, de que existe un gran juego de poderes en el cual cada uno está tirando para su propio beneficio, y ni siquiera los partidos son capaces de ponerse de acuerdo cuando se trata de trabajar por el bien común. Siempre un partido siempre va a anteponer el bien de su propio partido y el beneficio de su propia causa y de sus propios argumentos al bien común, y es muy difícil, lo estamos viendo en los medios de comunicación todos los días, que políticos de diferentes signos se pongan de acuerdo para trabajar juntos en resolver algo, si eso implica tener que renunciar a parte de la propia imagen o reconocer errores que se han podido cometer y que significarían pues tener que jugar en desventaja con respecto al político del partido contrario, ¿no? a quien siempre vamos a considerar un enemigo. Esta es una sociedad de competencias en la que no solo los políticos están enfrentados unos con otros. En una empresa todos estamos compitiendo por lo mismo. En la sociedad todos estamos luchando, todos estamos enfrentados. En los medios de comunicación vemos cómo los programas de máxima audiencia, como decía María Dolores antes, son los programas en los que la gente está gritándose cosas horrorosas y nadie dialoga, sino que todos son monólogos en donde yo defiendo lo que yo pienso, tú defiendes lo que piensas tú, pero en realidad ni a mí me interesa lo que tú dices, ni a ti te interesa lo que digo yo. Con lo que siempre vamos a estar creando diferencias, barreras, muros. ¿Dónde están aquellos elementos que podemos compartir para empezar a trabajar juntos por un mundo verdaderamente mejor, por un lugar más digno donde todos podamos vivir y sentirnos felices? Bueno, si aceptamos que tenemos que empezar nosotros mismos por construir ese mundo, a lo mejor podríamos empezar también por darnos cuenta de que hay muchas personas que desde hace mucho tiempo se han hecho preguntas muy parecidas a las que nos hacemos nosotros. La preocupación que la filosofía ha tenido por la situación social y política ha sido destacada por mis antecesores aquí en esta mesa con mucha más habilidad que la que yo tengo para hablar en público. La filosofía siempre ha tenido una preocupación social y política y se ha visto implicada en la necesidad no solo de transformar al ser humano, sino de transformar la sociedad en la que vivimos y de hacerla mejor. La preocupación por encontrar valores estables, atemporales, lo más firmes posible, sobre los que construir la convivencia, ha sido una de las grandes preocupaciones de la filosofía de todos los tiempos. Y ahora no debería ser diferente. El filósofo debe comprometerse con el mundo en el que vive. Debemos elegir valores sobre los cuales construir el futuro. Y esos valores deberían ser los más atemporales, los más estables, los más verdaderos. E intentar no solo elegir aquello que consideramos mejor y más correcto, intentar por todos los medios vivir de acuerdo a esos valores. En ese sentido yo creo que lecciones como las que nos han dado los tres ponentes que nos han ilustrado esta mañana son fantásticos porque nos acercan al mensaje de los grandes maestros de sabiduría, los grandes maestros de la filosofía, que como Epícteto o Epicuro o Hipatia de Alejandría o Platón o tantos otros, pues nos han dado a lo largo de toda la historia claves extraordinarias para resolver situaciones en las que volvemos a caer una y otra vez simplemente
porque no miramos atrás en la historia y vemos nuestras experiencias anteriores como humanidad y recordamos como humanidad cuáles han sido nuestros aciertos y cuáles han sido nuestros errores, principalmente para no volver a cometerlos, y así darnos cuenta de que muchas de las cosas que nos están pasando ahora no solo han pasado con anterioridad, sino que también se han podido resolver y hemos podido salir adelante, y detrás de todas las grandes edades medias ha habido renacimientos, y que eso se ha repetido una y otra vez, en Oriente y en Occidente, en el hemisferio norte y en el sur, en las civilizaciones de la antigüedad hasta llegar a nuestros días. Por lo tanto, una mirada atrás para descubrir dónde están esas respuestas nos va a ahorrar mucho sufrimiento, el de tener que buscar por nosotros mismos herramientas que tal vez las tengamos ya escritas y las tengamos ya experimentadas, y únicamente haya que ponerlas en práctica, únicamente haya que intentar vivirlas. Yo voy a intentar centrarme en qué es lo que podemos hacer nosotros, pero nosotros como individuos, porque si decíamos antes que para poder construir una sociedad mejor, tenemos que empezar por idearnos a nosotros mismos como seres humanos también mejores, vamos a tener que ver de qué manera yo particularmente, Juan Adrada, me enfrento a la crisis y veo qué es lo que puedo hacer para salir adelante. Yo creo que empezar a intentar vivir estos valores es fundamental, y me he permitido elegir 5 en particular, que yo creo que son 5 herramientas básicas con las cuales vamos a poder por lo menos iniciar un camino bastante práctico para empezar a ver resultados relativamente con cierta rapidez. El primero de ellos es la serenidad. Yo creo que hemos perdido la serenidad. Estamos todos atacados de los nervios. Yo siento que me salga el acento andaluz cuando me pongo tan nervioso, pero es que es verdad, estamos atacados de los nervios, todos estamos apresurados, todos estamos corriendo, todos nos hemos construido un estilo de vida en el cual no disfrutamos de nada porque tenemos que llegar rapidísimamente al siguiente sitio, y de ahí al otro, y de ahí al otro. Y lo peor de todo es que corremos de un lado a otro y no tenemos ni idea hacia dónde vamos. Si nos preguntasen claramente, como decía María Dolores en su ponencia esta mañana, ¿cuál es el sentido de mi vida? Es decir, ¿cómo voy a construir yo mi futuro? ¿Qué es lo que yo quiero hacer con mi existencia? Muchos de nosotros a lo mejor no sabríamos qué contestar, porque tampoco tenemos muy claro a qué dedicarnos, a sobrevivir, como decía, ¿no? Bueno, ¿qué quieres ser de mayor? Pues no sé, voy a estudiar algo que me dé dinero. ¿Por qué? Porque me han convencido que teniendo dinero voy a ser feliz, porque voy a poder comprar muchas cosas. Y resulta que ahora que trabajo muchísimo para tener todo ese dinero que necesito para comprar todas esas cosas, no tengo el tiempo necesario para disfrutar de las cosas que he comprado, con lo que me he metido yo solo en un círculo vicioso del cual ahora no sé cómo salir. Bueno, nos tenemos que parar un poquito. Es decir, y darnos cuenta de que hay muchas necesidades que nuestra sociedad nos ha creado y que son necesidades completamente artificiales. Necesito serenarme y pararme un instante, ¿no? a respirar, a darle valor de nuevo otra vez al tiempo, a darle valor a la vida y a las cosas sencillas que nos causan un placer profundo, en vez de buscar la satisfacción constante de deseos muchas veces completamente artificiales, completamente creados por la expectación, ¿no? que nos produce este mundo consumista y estos medios de comunicación y toda esta publicidad y todas estas modas con las cuales tenemos que estar siempre a la última, ¿no? Navegando a contracorriente siempre, ¿no? Esforzándonos para poder llegar y no vamos a ningún lado. Un poquito de serenidad, a partir de la cual yo creo que vamos a encontrar la paz de espíritu necesaria para poder hacer una profunda reflexión, que es el segundo elemento que yo introduciría. Si el alma está serena, uno realmente se puede parar a pensar, y probablemente ese es el principal valor que nos aporta la filosofía. La filosofía nos enseña a pensar por nosotros mismos, no a sumarnos a lo que piensa todo el mundo, a lo que hace todo el mundo, a lo que siente todo el mundo, a las modas que persigue todo el mundo, a la manera en la que todo el mundo se divierte.
nosotros nos encarrilamos en ese cauce fácil por el cual va la masa y así no tenemos que pensar, porque como hacemos lo que todo el mundo hace, pues pensamos que tiene que estar bien hecho, porque como todo el mundo lo hace no va a estar mal. Pero realmente, ¿es lo que quiero hacer yo? Tenemos que reflexionar. Necesitamos pensar por nosotros mismos a dónde queremos llegar, y a lo mejor eso me va a dar también respuestas válidas para pensar qué mundo es el mundo en el que quiero vivir. Si empezamos a idear quién quiero ser yo y en qué mundo quiero vivir, a lo mejor eso me empieza a aclarar un poco las cosas. Tal vez, como nos planteaban esta mañana, no vamos a encontrar la respuesta, puesto que somos filósofos, no somos sofos, no somos sabios, no vamos a tener la verdad nunca, pero al menos sí estaremos más orientados para saber si lo que estamos haciendo no es lo que debemos hacer. Y aunque nuestras verdades sean verdades parciales, por lo menos acertaremos en algunas cosas, aunque otras tengamos que seguir buscando como buscadores de la verdad que somos, como buscadores del bien que somos. Necesitamos reflexionar, un ejercicio verdadero de la reflexión y un verdadero ejercicio de la imaginación, que es el tercer valor que yo creo que es fundamental para superar la crisis. Si queremos superar la crisis, vamos a tener que poner en juego la imaginación. La imaginación no es fantasía. La fantasía nos elude de la realidad. Y hoy tendemos mucho a la fantasía. Nos encantan las series de televisión, nos encantan los videojuegos, en internet, toda esa realidad virtual, con la cual yo por un instante puedo evadirme. La palabra evasión está de moda. ¿Por qué? Porque es una manera de negar la realidad por un instante, y yo así, en un momento determinado, puedo dejar de pensar que las cosas están tan mal, y entonces puedo estar en un mundo creado artificialmente donde yo soy feliz porque estoy matando marcianitos o estoy disfrutando de unos placeres y de unas satisfacciones que son efímeras, pero son fáciles de conseguir. Claro, lo que es fácil de conseguir, por efímero, también es muy rápido de desaparecer, con lo que en muy poco tiempo lo que me daba un placer momentáneo necesita una nueva dosis, una nueva inyección de consumo para poder de nuevo otra vez encontrarme en esa situación de felicidad artificial en la que nos envuelve este mundo en el que vivimos. Y nuestra fantasía vuelve otra vez a imaginar esos mundos maravillosos donde yo no tengo problemas cuando todo a mi alrededor se está derrumbando. Vamos a imaginar. Yo no quiero ser catastrofista, todo lo contrario, porque creo en el ser humano, creo que si dejamos de eludir la realidad a través de una fantasía que no nos lleva nada más que a perder el tiempo, y dedicamos nuestras energías a la verdadera imaginación, vamos a poder llegar a la verdadera creatividad. La creatividad va a ser fundamental para poder superar la crisis. La creatividad es el verdadero ejercicio de la inteligencia. Si yo imagino el mundo en el que quiero vivir, imagino el ser humano que realmente quiero llegar a ser, necesito construirlo. No va a venir por sí solo. Las cosas no me van a venir regaladas, van a ser fruto del esfuerzo que yo ponga en conquistarlas. Y la creatividad va a ser imprescindible para... no necesito inventar nada. En realidad, la verdadera creatividad es estar despierto, lo suficientemente despierto, para estar atento a las muchas posibilidades que muchas veces dejamos pasar, simplemente porque esas oportunidades pasan a nuestro lado y nosotros, distraídos en cosas efímeras, no las vemos y las dejamos simplemente pasar a nuestro lado sin ningún tipo de atención. Es necesario, por lo tanto, estar despiertos para ver qué posibilidades tenemos, y de entre las muchas posibilidades que nos ofrece la vida, elegir las mejores, las que verdaderamente van a abrirnos camino para llegar a donde nos hemos propuesto estar. En realidad, la verdadera inteligencia siempre nos va a acercar a las leyes de la naturaleza, porque probablemente no hay mejor ejercicio de inteligencia que el ejemplo que nos da la propia naturaleza.
Y en la propia naturaleza nos vamos a encontrar los mejores ejemplos de administración, los mejores ejemplos de economía, los mejores ejemplos de limpieza, los mejores ejemplos de justicia. Nos vamos a encontrar con una inteligencia, nos vamos a encontrar con una naturaleza maestra que nos va a dar muchas claves para poder construir una vida mucho más armónica si la hacemos acorde a esas leyes de la naturaleza y no este mundo artificial en el que nos hemos empeñado en vivir. Y finalmente, hace falta, para salir de la crisis, mucha iniciativa. Como os decía antes, yo creo que tenemos que empezar por aceptar que nadie va a resolvernos los problemas, que por mucho que votemos a unos o a otros, el que llegue probablemente detrás del que se marcha no sea mejor que el que se ha ido, y que por lo tanto es mucho mejor empezar a pensar en nuestras propias posibilidades y nuestras propias fuerzas para enfrentarnos a lo que nos sucede e intentar resolver las cosas por nosotros mismos. Es probable que muchos de vosotros imaginen la iniciativa como una especie de, no sé, las palabras han perdido tanto su valor original que a veces imaginamos la iniciativa como esa especie de prepotencia del hombre emprendedor, ¿no? Luchador, agresivo, abusivo, que hace que la gente prospere, ¿no? Y desgraciadamente eso es lo que nos han vendido, esa es la imagen de iniciativa que nos han vendido y que es la que practican las personas que seguramente son los responsables de haber llegado a la situación en la que estamos ahora y estar viviendo la crisis en la que ahora estamos sumidos. Yo no me estoy refiriendo a esa iniciativa, me estoy refiriendo a una suerte de acción que es la respuesta inmediata que surge de la paz interior, de la serenidad de la que hablaba al principio. Si estamos serenos, podemos elegir cuál es el camino más correcto. Y si podemos tener esa claridad de mente, esa inteligencia para elegir, esa imaginación para elegir y construir el camino más correcto, también podemos ser capaces de andarlo, de caminarlo. Basta de pasividad, basta de inercia, basta de esperar que las cosas se resuelvan solas o venga alguien a resolvérnoslas. Necesitamos por nosotros mismos intentar construir el mundo de verdad en el que queremos vivir, y para eso, vuelvo a repetirlo, es necesario que empecemos a imaginarnos de nuevo a nosotros mismos mejores. Fundamentar nuestros recursos no en las circunstancias externas, sino en nuestras capacidades internas. Construir esa fortaleza interior de la que hablaban los viejos filósofos, que es la propia del hombre sabio, y que es la serenidad y la felicidad propia del hombre sabio, y reconocer que si nosotros alcanzamos esa paz interior y de esa paz interior nos ponemos a trabajar generosamente por un mundo mejor, por un mundo nuevo, por un mundo más bueno y más justo, nuestro ejemplo es un valor en sí mismo. El compromiso es un valor en sí mismo, la acción es un valor en sí mismo, la responsabilidad individual es un valor en sí mismo que crea el efecto del contagio. En mitad de una edad media como la que vivimos en Europa hace 10 siglos, nadie se podía imaginar que podía surgir un mundo nuevo como el del Renacimiento italiano. Y sin embargo, hombres y mujeres anónimos empezaron a reunirse en bibliotecas, a veces perseguidos, a veces escondidos en viejas catacumbas, para preguntarse sobre esas cosas que habían escrito los antiguos filósofos, y recuperaron los textos de Platón y de Aristóteles y empezaron a preguntarse sobre esas estatuas clásicas, esos estilos antiguos que se encontraban en las ruinas de los grandes templos de las ciudades romanas y griegas, y empezaron a imaginar un mundo mejor. Ese mundo se puede construir, a lo mejor tardaron 100 años o 200 años en construirlo, pero lo construyeron porque creyeron en él, cambiaron el mundo, y cambiaron el mundo enfrentándose activamente a las circunstancias ignorantes, injustas, separatistas, interesadas del mundo en el que estaban viviendo. Hace falta esa valentía necesaria para la acción, a la que te invita la filosofía. Y me ha encantado esta mañana cuando se comparaba la búsqueda filosófica con una aventura
en la cual nunca sabemos cuál va a ser el resultado, pero la verdadera satisfacción está en la aventura misma de la búsqueda. Yo no tengo las respuestas tampoco, porque tampoco soy un sabio, soy un filósofo, pero tengo que tener el atrevimiento de cuestionar el mundo en el que vivo y la valentía para reflexionar si lo que yo estoy haciendo contribuye a que el mundo sea mejor o peor. Si me estoy convirtiendo con mi silencio en un cómplice anónimo de esa injusticia de la que ahora protestamos porque nos sentimos afectados por ella, pero ante la cual miramos hacia otro lado cuando las cosas nos iban bien, o debemos de verdad reunir el valor necesario para decir basta y empezar a trabajar sinceramente, honradamente, trabajar por un mundo nuevo y mejor. Creo que los tiempos que se avecinan son tiempos muy duros, y que si queremos sobrepasar esos tiempos, nosotros vamos a tener que ser más duros que los tiempos. Tenemos que encontrar esa fortaleza, no ni en el dinero, ni en las circunstancias, ni en una posición económica holgada, ni en las armas, ni en la violencia. Tenemos que encontrar esa fortaleza dentro de nosotros mismos. Una psique bien templada, una mente esclarecida por las ideas de los grandes maestros, una sensibilidad especial para aproximarnos a la naturaleza y a todo lo sagrado que hay dentro de la naturaleza. La filosofía nos ha enseñado todo eso y nos lo ha enseñado en repetidas ocasiones. Basta únicamente con desempolvar esos viejos libros, esas viejas enseñanzas e intentar de nuevo vivir de acuerdo a esos misterios, a esas verdades antiguas, a esas grandes verdades. Creo que, como escuchaba en la radio no hace mucho, se quejaba los típicos programas, ¿no? Donde pues, mucha gente debate, da sus opiniones, unos opinan unas cosas, otros opinan otras, y después entra el público a opinar, ¿no? entra a contar sus propias experiencias. Bueno, yo creo que esta crisis es un momento de oportunidades, verdaderamente creo que es un momento de oportunidades. Y en cierta medida bendigo la crisis, porque las crisis son las que hacen que nos cuestionemos las cosas que aceptamos y nos demos cuenta de que no siempre lo que aceptamos es lo mejor, que nos propongamos cambiar el rumbo de nuestras vidas, el rumbo de nuestra sociedad, y dar un paso adelante para ser mejores, para hacer cosas no solo distintas, sino fundamentalmente más buenas, más justas. Esta oyente a la que me refería antes gritaba enfadada, es que alguien tiene que hacer algo, y yo creo que ese es un eco, ese es un grito cuyo eco escuchamos repetir constantemente en todas partes, ¿no? Alguien tiene que hacer algo. Señores, yo soy un convencido de que alguien tiene que hacer algo. Ese alguien tengo que ser yo. Yo tengo que hacer algo. Tengo que hacer algo con mi propia vida y tengo que hacer algo por el mundo en el que vivo. Aunque mi aportación pueda parecer pequeña e insignificante, no os quepa la menor duda que esa aportación, unida a la de muchas otras miles de personas que piensan, sienten y actúan inspirados por los mismos ideales que yo intento vivir, son una masa crítica extraordinaria que puede cambiar el mundo, que va a cambiar el mundo. Que podemos cambiar el mundo es algo que demuestra la existencia de lugares como este, donde personas de diferentes nacionalidades, de diferentes condiciones sociales, credos religiosos, ideas políticas, razas, color de piel, pueden unirse para aportar algo bueno al mundo en el que vivimos y hacerlo desinteresadamente, muchas veces sacrificando una pequeña parte de nuestros ocios personales, de nuestras perezas, de nuestras comodidades, para aportar ese esfuerzo que es necesario poner en práctica para entre todos verdaderamente hacer de este mundo un mundo nuevo y mejor. Y como os decía antes, cuando uno se compromete con esa acción que persigue aportar algo al mundo, hacerlo generosamente, hacerlo de corazón, se produce una alquimia extraña
que hace que en la medida en que construimos un mundo mejor, nosotros mismos también nos transformemos y nos convirtamos en mejores personas. Espero que esto sea lo suficientemente inspirador como para que muchos de vosotros se unan en esta noble causa, que es la de soñar, planificar y actuar en pos de un ideal que puede parecer quijotesco, pero como los españoles tenemos no solo una parte de Sancho, sino también de Quijote. Espero que la parte de Sancho sea capaz de dejar que el Quijote que hay en el fondo del corazón de todos nosotros florezca y podamos lanzarnos a esos caminos, a desfacer entuertos y a convertir a los gigantes en molinos que, como decía un gran filósofo, sirvan para moler el trigo que habrá de alimentar a una humanidad que viva en un mundo mejor, en un mundo más justo. Muy bien, señores, muchas gracias.